Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Capuñay, formo parte de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas, además estoy cursando el tercer año de Medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En esta ocasión vengo a hablarles sobre la síntesis y maduración del RNA. Objetivos de esta clase van a ser identificar los diferentes componentes que conforman el proceso de la transcripción. Además, vamos a reconocer las diferencias y similitudes entre la transcripción en procariotas y eucariotas. Además, vamos a comprender los distintos procesos de la maduración del RNA, sobre todo en el caso de los eucariotas, y vamos a identificar fármacos que pueden alterar el proceso de la transcripción. Este es el índice. Primero vamos a hablar sobre la transcripción en una definición general, luego la transcripción en bacterias, luego eucariotas, maduración de RNA y por último los compuestos o fármacos que interfieren en la transcripción. En sí, ¿qué es la transcripción de genes? La transcripción forma parte del dogma central de la biología. El DNA se va a transformar al RNA y posteriormente a proteínas. Tenemos que entender que este proceso es complejo y está altamente regulado. ¿Para qué? Para que se pueda transcribir o en este caso transferir la información genética de un ser vivo para que pueda ser procesada y sintetizada en proteínas. Por ende, a todo el proceso que confiere la transformación del DNA al RNA se va a denominar en sí transcripción genómica. Teniendo lo previamente dicho en cuenta, vamos a hablar sobre la transcripción en procariotas. Bueno, identifiquemos nuestros componentes. Aquí tenemos a nuestra bacteria, en el cual tiene su nucleolo, donde va a estar la información genética en un cromosoma circular. También en el núcleo vamos a encontrar nuestra estrella, en esta ocasión que es el RNA polimerasa, en el cual va a ser la enzima que se va a encargar de la síntesis de este ácido ribonucleico, compuesto principalmente por las 4 principales bases, reemplazando la timina por el uracilo, teniendo esta conformación de una sola hebra. Ahora hablemos un poco más sobre el RNA procariota. El RNA procariota sí es un complejo enzimático formado por 5 unidades y en su centro va a tener 2 iones magnesio muy importantes, ya que uno de estos va a estar fuerte unido a la enzima para que pueda catalizar lo que son la formación de enlaces fosfodiéster para la polimerización de la cadena de ácido ribonucleico nueva que se va a estar sintetizando. Esta reacción se va a dar en un centro que se va a denominar burbuja de transcripción. Además, dentro de estas subunidades tenemos unas que son más importantes que otras, siendo la más importante la subunidad sigma, ya que esta es la que nos va a ayudar a encontrar dónde están los iniciadores o en este caso promotores de la transcripción, para que sí se pueda identificar el gen exacto en el cual se tenga que transcribir en cierto momento que va a necesitar nuestra bacteria. Ahora vamos a hablar sobre el RNA polimerasa procariota. Esta reacción en sí es termodinámicamente favorable y es fundamental para la síntesis del RNA. Y vamos a ver qué es lo que ocurre de manera más detallada. Primero veamos. Existe un emparejamiento de bases, que ahorita vamos a ver qué tipo de bases van a ser. Entonces, gracias a este emparejamiento van a llegar nuevos nucleótidos. En este caso vamos a ver que viene un nucleótido con un enlace trifosfato. Este nucleótido va a reaccionar con este nucleótido de una cadena ya realizada, previamente hecha, mediante un ataque nucleofílico. Entonces, mediante un ataque nucleofílico se va a escindir. Acá se corta y este grupo bifosfato se va a alejar. Y así es como se va a formar lo que es el enlace fosfodiéster para que exista una nueva base sintetizada. ¿Recuerdan que vimos que existía primero un emparejamiento de bases? De acuerdo.
Entonces, vamos a ver cómo ocurre ese emparejamiento de bases Watson y Crick en este pequeño stop. En primer lugar, tenemos aquí las bases que se encuentran en el ADN, las que son por guanina y citosina y las que son adenina y timina. La guanina y la citosina van a formar 3 enlaces puentes de hidrógeno, mientras que la adenina y la timina van a estar formadas por 2 enlaces. Cuando se sintetiza el RNA, el uracilo va a tener que interactuar con la adenina, ya que el uracilo va a estar presente solo en el RNA. En el otro caso, en las bases que forman el DNA va a estar presente la timina. Teniendo eso en cuenta, se forma el enlace uracilo-adenina de la misma forma que se forma el de adenina y timina. Y así es como se van a emparejar para poder seguir con la reacción de polimerización. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la reacción de síntesis utilizando también un poco de nomenclatura, para que nos podamos entender todos posteriormente. Entonces, vamos a tener en cuenta nuestros ojos sobre estas dos cadenas de DNA. En este caso, al primer nucleótido de esta secuencia de ADN, después del punto de inicio, se va a denominar como +1, y al siguiente como +2, y al siguiente como +3. Pero a los nucleótidos previos al punto de inicio se les va a denominar de manera negativa. Entonces sería -1, -2 y -3. Esta primera parte de acá se va a denominar como upstream, que está por encima de la cadena transcrita. Y esta parte de acá se va a denominar downstream, que es donde ya nos está dando la transcripción. Ahora también hablando un poco sobre las cadenas de DNA, tenemos esta primera cadena que está resaltada, que se va a denominar cadena de DNA codificante o cadena con sentido. En cambio, esta cadena de acá se va a denominar cadena no codificante o cadena sin sentido. Entonces ya tenemos nuestra nomenclatura para poder entendernos más adelante. Y bueno, ahora hablamos sobre la dirección que va a dar las cadenas del RNA. La dirección siempre va a ser, y acuérdense esto, siempre va a ser de 5' a 3'. Y una cosa también muy importante es que no se va a necesitar un cebador, como es el caso del ADN. Y las cadenas se van a formar a partir de 0. Entonces, el ribonucleósido, en este caso que va a estar acá formado, trifosfato se va a unir al centro activo de la RNA polimerasa, donde se encuentra aquí el metal, en este caso el magnesio. Y a partir de este se van a empezar a formar de manera entrante pares de base Watson y Crick con la hebra molde. Y es donde se van a formar los enlaces fosfodiéster. Entonces, teniendo en cuenta eso, es muy importante tener el magnesio, ya que a partir de este se van a empezar a acoplar diferentes bases nitrogenadas previamente que sean bases Watson y Crick. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Ya se dio la reacción de polimerización y se ha logrado colocar el nucleótido y se ha logrado escindir el grupo fosfato. Entonces tenemos un problema porque la base está ocupando el lugar para una nueva reacción. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Debe ocurrir una translocación para que pueda dejar el sitio activo de la enzima libre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El híbrido del DNA debe desplazarse, ¿no? Debe desplazarse hacia arriba para poder dejar esto. Y esta fuerza y esa energía que tiene que utilizarse para poder avanzar viene dada gracias a la escinsión del nucleótido trifosfato a difosfato. Entonces, este bifosfato va a lograr brindar la energía suficiente para que se dé esta translocación. Ahora vamos a ver un poquito sobre este pequeño recuadro que es sobre las bases PPG o PPGA. En este caso, son las primeras bases que van a ser sintetizadas y son muy características, ya que estas de acá van a tener 3 grupos fosfato al inicio y la base
Y puede ser de caso adenina o puede ser guanina. Tenemos que tener en cuenta que el híbrido del DNA-RNA también puede moverse en dirección opuesta a lo que es la elongación. Este proceso va a ser menos favorable de manera termodinámica, pero va a aportar un fenómeno muy importante que es el proofreading, ya que en este caso, cuando se introduce un nucleótido incorrecto, que no es de tipo Watson-Crick, se tiene que realizar la ruptura de estos enlaces para poder colocar el nuevo, ya que esto puede brindarnos deficiencias en la síntesis de proteínas. Por lo tanto, ocurre una reacción de hidrólisis, donde una molécula de agua, como vemos acá, va a atacar al grupo fosfato y va a dar la ruptura del enlace fosfodiéster y la liberación de un dinucleótido que va a contener al nucleótido incorrecto. ¿Se acuerdan que hablamos hace un buen rato sobre la subunidad sigma, que es muy importante dentro de la RNA polimerasa, ya que esta nos va a ayudar en este momento? Lo que ocurre con la subunidad es que va a ayudar a encontrar a los que son los promotores. ¿Pero qué es un promotor? Bueno, es una secuencia de bases que van a determinar el inicio de la transcripción. Y asimismo la frecuencia de estas van a determinar cuán frecuente se va a realizar la transcripción de cierto gen. Entonces, si se repite un promotor de manera muy seguida, eso se va a denominar promotor fuerte. Pero cuando se va a dar de una manera más pausada, de manera más paulatina, se va a denominar promotor débil. Teniendo eso en cuenta sobre qué es un promotor, hablemos un poco más sobre la subunidad sigma. En este caso, la subunidad sigma lo que va a hacer es que va a ayudar a encontrar y a reconocer los centros promotores. Es muy importante entender, y además viene al caso, por qué es importante en sí la subunidad sigma. La subunidad sigma en sí va a venir a intervenir en los procesos de irritabilidad, que son pequeños cambios que van a ocurrir dentro de en este caso en un organismo, para la adaptación rápida frente a un estímulo. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, en E. coli. E. coli va a tener dos tipos, aunque tiene más, vamos a hablar de dos tipos de subunidad sigma que tiene. En este caso, la subunidad 70 y la subunidad 32. Entonces, ¿qué ocurre cuando existe un estímulo calórico? De manera basal, E. coli sintetiza su unidad 70, sigma 70. Pero cuando ocurre ese estímulo, la respuesta de E. coli va a consistir en sintetizar sigma 32. Y este sigma 32 va a reconocer promotores de proteínas protectoras contra el shock térmico, que es el estímulo que se tiene que adaptar de manera rápida. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Que el factor sigma desempeña un papel fundamental a la hora de determinar dónde va a iniciar el RNA polimerasa su transcripción y por lo tanto va a ayudar a una mejor respuesta frente a estímulos externos. Hablemos un poco sobre estas regiones, que es la región TTGCA y la región TATAAT. Esas regiones son muy importantes ya que van a estar dispuestos corriente arriba y van a ser secuencias comunes, dos secuencias comunes, y lo que van a ayudar es a que se una el complejo sigma para que se inicie la transcripción. Entonces, este conjunto se va a denominar núcleo promotor. Van a diferir, en este caso, la ubicación de estos, pero una separación óptima de 17 nucleótidos va a ser óptima. ¿Para qué? Para que sirva de fortaleza para regular la transcripción. En este caso sea para aumentarla si tiene una secuencia de 17 nucleótidos o para disminuirla si este tiene una separación mayor de 17 nucleótidos. Ahora ya hemos encontrado nuestro promotor y se ha logrado unir nuestra subunidad sigma. Lo que tiene que ocurrir es una transición para que se logre formar la burbuja de transcripción, que en sí contiene al RNA polimerasa, al DNA y a la cadena del RNA naciente.
Para que ese proceso ocurra, tiene que ocurrir esta transición, de que el complejo promotor cerrado, que es el que está acá, se abra. Entonces se tienen que escindir 17 pares de bases y junto con esta energía se logre entrar la hebra molde dentro del complejo activo. ¿Para qué? Para que ocurra la transcripción y se logre iniciar con la elongación del RNA. Entonces, ¿cómo ocurre esa terminación de la transcripción? Bueno, sucede que en el ADN tienen regiones compuestas por lo que es regiones ricas en guanina y citosina y también de adenina y timina, lo que nos va a dar a largo plazo el término, que se va a formar primero una horquilla que va a ayudar a que cese la transcripción y por último, de manera definitiva, los enlaces de uracilo y adenina que se van a formar como base de Watson y Crick van a ayudar bastante en la terminación de el ARN, la transcripción del ARN. Y entonces, ¿qué ocurre? La disociación del complejo DNA-RNA. Ahora también vamos a tener a los ribointerruptores. En este caso, los ribointerruptores van a ayudar al cese de la transcripción. Tengamos, por ejemplo, lo que es el FMN, que es un intermediario clave en la biosíntesis de la riboflavina. Cuando se encuentren concentraciones elevadas, este se va a unir a los transcritos de ARN y va a disminuir su síntesis, ya que no va a lograr completar correctamente la síntesis. Pero cuando esté en baja concentración, es decir, ya no se va a lograr unir con gran afinidad. Por lo tanto, va a aumentar la síntesis de RNA. Por último, vamos a hablar de la proteína Rho, que es un hexámero que se va a unir a las cadenas simples de RNA cuando exista una abundancia de citosinas y escasez de guaninas. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando se forme el complejo de 6, va a tirar de la proteína utilizando la energía del ATP y se va a acercar a la burbuja de transcripción. Y cuando llegue a la burbuja de transcripción va a destruir la hélice híbrida de RNA-DNA, provocando así la ruptura de la síntesis de RNA. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la transcripción en eucariotas. Es diferente que la transcripción en procariotas, ya que en los eucariotas pluricelulares van a utilizar una regulación diferencial para crear, en este caso, diferentes tipos de celulares, lo que ayudó en sí a la evolución y lograr la especialización de algunos tejidos. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento sobre lo que es una célula procariota y una célula eucariota en el proceso de transcripción. Entonces, el DNA disuelto en el citoplasma se va a transcribir y en el mismo momento que es transcrito va a ser traducido. Entonces se va a traducir. En cambio, en los eucariotas ocurren cosas diferentes. Primero es que existe una membrana nuclear. Entonces, la transcripción y la traducción son dos procesos que ocurren en lugares distintos. Ocurre una separación espacial y una separación temporal en lo que es la transcripción que ocurre dentro del núcleo y en sí la traducción. Además, ocurre lo que es una alta regulación más compleja que ocurre en el DNA de los procariotas. Y un dato muy importante, que quizás el más importante donde nos vamos a centrar más, es que ocurre un proceso de maduración. ¿Qué quiere decir? Que las células van a someter al RNA naciente destinado a convertirse a RNA mensajero para que pueda ser después traducido a un proceso de maduración bastante complejo donde van a ocurrir modificaciones en los diferentes porciones del RNA mensajero para que pueda ser transcrito. Disculpen.
traducido. En las células eucariotas, los procesos de transcripción van a ser dados por la RNA polimerasa, pero hay tres tipos diferentes, la 1, la 2 y la 3. La 1 va a estar localizada en el nucleolo y va a transcribir el RNA ribosómico, en este caso de 18S, 5.8S y 28S. La RNA polimerasa 3 también es muy importante, ya que va a sintetizar el RNA transferencia, que va a traer aminoácidos al RNA mensajero, donde ocurra el caso de la sinapsis codón-anticodón y se produzcan la síntesis de proteínas. Y también va a ayudar a la síntesis del RNA mensajero 5S. Pero lo más importante es el RNA polimerasa 2, muy importante, ya que va a sintetizar precursores del RNA mensajero y también va a sintetizar precursores del microRNA. Pero, ¿en qué se va a diferenciar el RNA polimerasa, que es tan importante? En sí, el RNA polimerasa va a tener una subunidad CTD, que es un dominio carboxilo terminal. Y este dominio carboxilo terminal va a ser activado por la hidrólisis del ATP. Entonces, se puede decir que la RNA polimerasa número 2 va a estar regulada mediante fosforilación, para que sí pueda, en caso, tener una regulación más especializada en la síntesis de precursores de RNA mensajero o snRNA. En las células eucariotas, las polimerasas también se van a diferenciar en sí debido a los promotores los cuales se van a unir. Vamos a ver. En la polimerasa número 1 va a sintetizar DNA ribosómico para transcribirlo al RNA ribosómico y va a estar dispuesto en forma de tándem. El punto de inicio de la transcripción se va a encontrar una secuencia de timina, adenina, timina, adenina, denominada complejo iniciador ribosómico, como lo vemos acá, RINR. Y más arriba, de manera upstream, vamos a encontrar lo que es el elemento promotor situado de manera, corriente arriba. Y esto van a ayudar a la transcripción uniéndose a las proteínas de unión de RNA polimerasa 1. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es los promotores para la RNA polimerasa número 3. Estos van a ser dos. Tenemos los promotores de tipo 1, que es para el gen RNA de 5S, que se van a denominar bloque número A y bloque número C. Y para los genes que van a sintetizar el RNA de transferencia, van a ser denominadas del bloque A y el bloque B. En este caso van a estar situados de manera downstream y van a estar también separados cada uno de estos, normalmente a 15 bases nitrogenadas el extremo de cada gen. Ahora que hemos hablado sobre los promotores del ARN polimerasa número 1 y ARN polimerasa número 3, que en sí esas polimerasas van a sintetizar lo que son RNA ribosómico y RNA de transferencia respectivamente, vamos a hablar sobre el RNA polimerasa número 2, el cual va a transcribir todos los genes que van a sintetizar proteínas. Entonces, tenemos tres elementos muy importantes que son comunes en casi todas las cadenas de nucleótidos. Primero tenemos a lo que es la caja TATA, que es compuesta por adenina, timina y adenina, o también llamada en inglés TATA Box. Muy importante, ya que va a ayudar a ensamblar lo que es el factor de transcripción, que lo vamos a detallar más adelante. Esta se va a encontrar en las posiciones de menos 30 a menos 100. Y ahora vamos a hablar también sobre lo que es el elemento iniciador. En este caso, el elemento iniciador es una secuencia que se va a encontrar en el punto de inicio de la transcripción. Normalmente se encuentra en el de menos 3 y a menos 5. Y esta secuencia va a definir el punto de inicio de la transcripción.
y su presencia va a producir un aumento circunstancial en la actividad de la transcripción. Un tercer elemento muy importante se denomina el Downstream Promoter Element, que se va a encontrar en genes que no cuenten con caja TATA. Y como es downstream, se va a encontrar en las posiciones de más 28 y más 32. Y por último tenemos a los intensificadores, o también llamados enhancer. Estos van a ejercer un efecto, como su nombre dice, estimulador en la síntesis del RNA. Su localización puede ser de manera upstream, de manera downstream, o incluso puede estar localizadas en el mismo gen. Lo curioso de estos enhancers es que en concreto solo son eficaces en cierto tipo de células o en este caso en determinados tejidos. Veamos un ejemplo. Es muy eficaz para la síntesis de inmunoglobulinas en linfocitos B, cierto tipo de enhancer, pero en otras células este enhancer no tiene ningún valor. Por tanto, es determinado o concreto para cierto tipo de célula. Al igual que en células procariotas, es muy importante ensamblar el complejo transcriptor para transcribir un gen. Entonces, la clave inicial es el reconocimiento de la caja TATA para formar este complejo transcriptor. ¿Quién va a reconocer esta caja TATA? Lo va a hacer lo que es la proteína de unión a caja TATA, que se denomina TPB. Entonces, luego que ya hemos unido nuestro complejo TPB a nuestra caja TATA, tenemos el núcleo primordial para el complejo de iniciación. Entonces, la forma de que tienen es en forma de silla de montar, por lo que produce un anclaje para unión de otros elementos importantes. Entonces, sobre este núcleo primordial se van a ensamblar factores de transcripción adicionales, y estos se van a unir teniendo un orden establecido. Primero se va a incorporar lo que es el factor de transcripción, el caso A. Luego se va a transcribir lo que es el B. Finalmente se va a unir el complejo F, el RNA polimerasa, el complejo E y el complejo H. Y va a iniciar lo que es la transcripción. No obstante, hay que recordar que la RNA polimerasa número 2 tiene un complejo que es CTD que se denomina el complejo carboxilo terminal y no va a estar fosforilado. Por lo tanto, cuando este es fosforilado, es cuando se va a marcar la transición entre el inicio de la elongación y la iniciación. Entonces es muy importante ya que la fosforilación va a intensificar el proceso de elongación de la transcripción de genes. Como cuarto punto de esta clase vamos a hablar sobre la maduración del RNA. Muy importante y bastante bien estudiado. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que ocurre en la maduración del RNA? Primero tenemos lo que se denomina nuestro gen y tenemos partes, en este caso, que son amarillas y partes que son azules. Estas partes amarillas se van a denominar intrones y esas partes, en este caso, azules se van a denominar exones. Entonces, lo que va a ocurrir es una escinsión que va a cortar los intrones de los exones y por lo tanto va a ocurrir lo que se denomina clivaje. Finalmente se va a unir estas subunidades y van a formar lo que es el RNA mensajero ya maduro que va a continuar lo que es nuestra síntesis de proteínas. Para esto vamos a necesitar lo que es la formación de varios compuestos. Primero vamos a hablar sobre qué es la formación del casquete. El casquete es muy importante, ya que va a estabilizar lo que es el RNA mensajero y lo que es algo muy importante que tienen que mantenerlo siempre en mente es que el casquete va a proteger a la cadena de RNA recién sintetizada en
acción de fosfatasas y nucleasas. Y asimismo se cree que incrementa la traducción por parte de las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre en el casquete es que se va a formar un enlace, se va a unir a nuestra primera base que ya hemos tenido, que se ha formado el enlace trifosfato, se va a unir una base metilada y se va a metilar también otras dos bases, en este caso la base 1 y la base 2 de transcritos ya sintetizados. Luego, también se va a formar lo que es una cola de poliadenilato, o sea, una cola de bastantes adeninas. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Se va a añadir luego de finalizar la transcripción y se tiene que identificar este complejo de acá de adenina y uracilo para poder ser sintetizado. Y entonces, si falta esta secuencia, no se va a producir esta formación de cola de poliadenilato. No obstante, se cree que esta cola no es del todo indispensable, ya que puede ocurrir traducción. Pero cuando existe esta cadena, es que se va a aumentar la eficacia de la traducción y asimismo se va a estabilizar el ARN. Ahora vamos a hablar sobre los microRNA. Son muy importantes ya que nos van a ayudar a la regulación genética de los eucariotas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Son pequeños fragmentos de RNA de alrededor de 20 a 23 nucleótidos y que van a tener algunos procesos de fragmentación. Como vemos acá, va a haber un proceso de clivaje, donde primero se forma una horquilla, luego se va a empezar a clivar y se va a formar lo que son fragmentos maduros de microDNA, que son de hebra sencilla. Entonces, estos transcritos sencillos se van a unir a miembros denominados proteínas argonautas que van a desempeñar su función en lo que es el control de las proteínas. Una pregunta que normalmente todo el mundo se hace es ¿de dónde provienen estos pequeños transcritos? Bueno, estos transcritos se van a sintetizar a partir de la RNA polimerasa número 1 y también existe en algunos casos que son transcritos por la RNA polimerasa número 3. Antes de pasar de lleno con el corte y empalme del RNA o también denominado splicing, vamos a hablar un poco sobre lo que ocurre en el RNA editing. ¿Qué ocurre? Tomemos el ejemplo de la apolipoproteína, que es una proteína que se especializa en el transporte de lípidos. La forma que tiene mayor peso molecular es sintetizada en el hígado y participa en el transporte de lípidos que son sintetizados por los hepatocitos. En cambio, la de menor tamaño es sintetizada por el intestino delgado y va a transportar grasas en forma de kilomicrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre un cambio de base. Ocurre que la citosina se va a transformar en uracilo mediante una deaminación o desaminación. Entonces, el codón que se forma, que es el codón que sintetiza glicina, se va a transformar a un codón stop. Por lo tanto, aquí se va a parar la traducción de proteínas y se va a tener esa proteína. Que si no hubiera ocurrido esta reacción, hubiéramos obtenido la proteína completa. Entonces, eso en sí, en pequeñas palabras, es lo que significa el RNA editing. Para el splicing, es un proceso muy preciso, donde se escinden los intrones y los exones que hemos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo importante es que exista la técnica de transesterificación, que es en sí la reacción que ocurre para lograr separar los intrones y los exones. Sucede que tiene que ser muy específico, debido a que si ocurre un pequeño desfase, la condición del transcrito al momento de ser traducido va a cambiar y por lo tanto tendremos una proteína completamente diferente y quizás una proteína incluso menor, ya que podemos encontrar de manera inesperada un codón, en el caso un codón stop. Por lo tanto, es muy importante
que el splicing sea muy específico. Ahora vamos a describir cómo ocurre el proceso de splicing. Tenemos que tener en cuenta que existen regiones invariables dentro de un intrón, que por ejemplo van a iniciar con guanina y un uracilo y van a terminar con una adenina y una guanina. Entonces empecemos. Teniendo en cuenta este cuadro, la proteína U1 del spliceosoma se va a unir al sitio de corte y empalme situado en el extremo 5'. La U2, por el contrario, se va a unir al sitio de ramificación y forma parte del centro catalítico. De ahí se van a unir este complejo de proteínas que son de la U5, U4 y U6. La U5 es la más importante, ya que la U5 va a cortar, se va a unir al sitio de corte y empalme del extremo 5' y después al sitio de corte y empalme del extremo 3'. ¿Quién catalizaría la reacción? Va a catalizar la U6. Y en sí, para que se termine, en el caso inicio termine esta reacción, es decir, va a enmascarar la reacción, lo hace la U4. Entonces, de manera así, bien simplificada, hemos resumido lo que ocurre en el proceso de splicing. La maduración alternativa es un mecanismo que genera diversidad, en este caso proteica. ¿Qué quiere decir? Que a partir de un mismo gen se puede cortar y empalmar distintas combinaciones de exones para crear un RNA maduro, generando así distintas versiones de una proteína en función a un tipo de tejido. Entonces vamos a ver lo que ocurriría en este caso en lo que es en este gen que ha sido transcrito y luego es en este caso escindido por diferentes tipos de tejido. Por ejemplo, tenemos en la célula tiroides y también en las células neuronales. Entonces, ocurre la variación de este exón. Si ese exón se incluye dentro de la proteína madura, es que se va a formar esa proteína, que es la CGRP, que va a estar en las neuronas. Pero si se logra expulsar y no se logra incluir dentro del transcrito maduro, es que se va a dar lo que es la calcitonina, como se da en las tiroides. Por lo tanto, el proceso de empalme, corte y empalme en distintas combinaciones de exones puede crear ARN únicos y distintos. Como último punto, vamos a hablar sobre algunos fármacos y en este caso otros compuestos que van a ayudar a inhibir los procesos de transcripción. Vamos a hablar en primer lugar sobre la rifampicina, que es un compuesto sintetizado por, en este caso, una pequeña cepa de Streptomyces. Entonces, este compuesto, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a inhibir específicamente la iniciación de la síntesis del RNA. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a interferir en la formación de los primeros enlaces fosfodiéster en la cadena del RNA. No obstante, no va a impedir la elongación. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya se están dándose procesos de transcripción dentro de un complejo de polimerasa, esta molécula no va a tener ninguna acción. Por ende, es necesario que ésta se una al complejo RNA-DNA cuando se dé el inicio de la transcripción. Un segundo fármaco muy importante es la actinomicina D, que es un fármaco muy específico, ya que este se va a unir o acoplar al DNA de doble hélice de manera muy fuerte. Por lo tanto, va a impedir de que se forme un molde eficaz para la síntesis del RNA. Entonces, gracias a este anillo de fenosaxona, es capaz de unirse de manera muy fuerte y por lo tanto no se va a poder realizar la transcripción de manera debida. Este fármaco se utiliza principalmente como tratamiento contra el cáncer, ya que no discrimina frente a una bacteria o ya sea una célula eucariota.
Por último, vamos a tener lo que es la alfa-amanitina, que es un fármaco, en este caso un veneno, que va a ser compuesto por ese señor que se denomina el hongo sombrero de la muerte. Tener muy en cuenta este cuadro, ya que este complejo va a tener diferente acción. Por ejemplo, para la RNA polimerasa número 1 que se encuentra en el nucleolo va a ser completamente insensible. Pero para la RNA polimerasa que va a estar en este caso número 2, que va a la que sintetizar lo que son las proteínas, va a estar fuertemente inhibida. Y es por eso que inhibe la síntesis de proteínas y eso puede ser perjudicial en el caso para el ser humano, ya que no puede sintetizar proteínas y por lo tanto podría producir la muerte. Pero tiene también una acción, pero esta vez es mucho menos en concentraciones moderadas para lo que es la para lo que es el complejo de RNA polimerasa número 3, como vemos acá. Bueno, para terminar la sesión, me gustaría hacer unas 4 preguntas en sí para poder garantizar el aprendizaje. Entonces, pregunta número 1. ¿Cuál de los siguientes promotores ayuda a la síntesis de RNA 18S? Ya sea la caja CAT, UPE, DPE o el bloque B. Pueden pausar el video durante unos segundos si es que quieren revisar sus apuntes. Bueno, la respuesta es el UPE, ya que la caja CAT no se presenta para la RNA polimerasa número 1. Asimismo, el DPE, que es el elemento del núcleo promotor situado en corriente abajo, o en este caso el downstream, se va a encontrar para lo que son la RNA polimerasa número 2. Y el bloque B sirve para la síntesis de RNA de transferencia por la RNA polimerasa número 3. Pregunta 2. ¿Qué puede ocurrir tras un desfase durante la maduración del corte y empalme? Respuesta A. Posibilidad de que se dé el fenómeno de proofreading. Respuesta B. Se puede dar el fenómeno de RNA editing que va a corregir el error. Pregunta C. Posibilidad de traducir una proteína deficiente. Pregunta D. Posibilidad de que ocurra una maduración alternativa. Entonces, pueden pausar el video. Si no, vemos la respuesta. La respuesta es la letra C, que es la posibilidad de traducir una proteína deficiente. Si ocurre un desfase durante la maduración del corte y empalme, lo más probable es que el nuevo transcrito, el RNA mensajero maduro, tenga una secuencia de codones diferente a la que hubiera tenido si hubiera sido cortada de manera correcta. Por lo tanto, una nueva secuencia de codones va a generar una secuencia de aminoácidos diferente, por lo que existe una posibilidad de que la proteína traducida por ese transcrito sea deficiente. Pregunta número 3. Se encuentra rotando en emergencias y entra un paciente con una infección bacteriana. El doctor residente le pide que le administres X antibiótico. ¿Cuál crees que sea el X antibiótico recetado si este impide la síntesis de RNA? Letra A. Actinomicina D. B. Rifampicina. Letra C. Alfa-amantita. Letra D. Salbutamol. Bueno, pausen el video si necesitan chequear algunos apuntes. Si no, vemos la respuesta. La respuesta correcta sería la B, la rifampicina, el cual es un fármaco que inhibe específicamente la iniciación de la síntesis de RNA en células procariotas. Por lo tanto, sería el fármaco correcto. La letra A, que dice la actinomicina D, no sería correcto debido a que este fármaco no puede discriminar entre células procariotas y células eucariotas en inhibir la síntesis de RNA. La letra C, que significa la alfa-amantita, no sería correcto debido a que está mal escrito el nombre del fármaco. La letra D, que es el salbutamol, se utiliza en pacientes que han contraído asma. Por lo tanto, no tiene ninguna relevancia utilizarlo con pacientes que tienen una infección bacteriana. Pregunta número 4.
¿Cuál es la subunidad del RNA polimerasa procariota que es capaz de reconocer la secuencia promotora? En este caso tenemos la subunidad alfa, beta, teta y la subunidad sigma. Demos unos segundos para que puedan pensar en sus respuestas o checar sus apuntes. La respuesta es la subunidad sigma, ya que esta es la subunidad la cual se va a unir a la secuencia promotora y es el punto clave para iniciar la transcripción. Antes de terminar la clase, me gustaría darles algunas conclusiones. En primer lugar, las moléculas de RNA se van a sintetizar a partir de moldes de RNA que van a ser catalizados por la RNA polimerasa. Todo ese proceso se denomina transcripción. En sí, la transcripción se inicia gracias a secuencias de nucleótidos llamados promotores, que se pueden encontrar ya sea upstream de manera downstream o en el mismo gen codificado. Además, las células eucariotas, luego de la transcripción, se les da un proceso de maduración del RNA. Este proceso se denomina splicing. Y el splicing es importante porque permite a la célula obtener diferentes proteínas a partir de un mismo gen. Y por último, existen diferentes fármacos que van a interferir con el proceso de transcripción como la rifampicina, la actinomicina y la alfa-amanitina. Muchas gracias por escuchar esta clase. Esta es la bibliografía utilizada y tengan muy buenas tardes.